12:30 esta audiencia tan importante en el marco de saber si sigue o no frente a esta investigación el juez Baba. Está confirmado, nos lo dijo la doctora Carreras y también confirmaron fuentes aquí de la Cámara que el juez Baba no pudo ingresar por pedido justamente de los camaristas, no pudo ingresar al recinto donde se está llevando a cabo esta audiencia, donde, claro, está presente no solo la Cámara Federal, sino también el abogado defensor de Mauricio Macri, Pablo Lanusse, está también la querella, está Luis Tagliapietra, la propia Valeria Carreras, y después de esta audiencia donde se van a analizar muchísimas cosas, como por ejemplo el video de aquella indagatoria que no prosperó el 28 de octubre en Dolores, y también la Cámara tendrá, después que termine esta reunión, tendrá 48 horas para determinar si sigue o no el juez Baba frente a esta causa que investiga el supuesto espionaje ilegal para con las familias del submarino Ara San Juan. Aquí en la Cámara Federal de Mar del Plata hay un fuerte operativo de la Policía Federal que está presente dentro de este lugar y también rodeando la manzana, la zona. Sí, recordemos que se esperaba, hubo una especulación con la llegada de Mauricio Macri, finalmente no fue, eso no fue, sí vino su abogado, por supuesto, para formar parte de la audiencia, así que estamos a la espera de tener novedades. 12:30, como estaba estipulado, comenzó esta audiencia y en las próximas horas sabremos cuándo salgan las partes, ¿sí?, que están dentro del recinto. Por ejemplo, Luis Tagliapietra, cuando llegó, confirmó que van a apelar, ¿sí?, a la salida de Mauricio Macri a Arabia Saudita, porque él dice que existiría un riesgo de que no regrese al país. Todo se da en el marco, claro, de una veda electoral. Recordemos que este día domingo están las elecciones y recordemos también algo que es muy importante porque le da marco a lo que es Mar del Plata, a lo que es Ara San Juan. El día lunes se van a cumplir 4 años de la última comunicación del submarino Ara San Juan y por supuesto esto trae mucha emoción, ¿no? Una carga emocional importante para las familias de los 44 héroes. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Bueno, ayer fue la postal del cierre de campaña, lo digo hace años y lo explico, pero la verdad que la gente no conoce bien el tema, a veces hasta colegas nuestros no entienden bien el tema, qué sé yo, no consultan, no leen, pero ayer hubo un cierre de campaña, hoy empieza una veda electoral. La veda electoral es para los candidatos que no pueden hacer campaña política y para los medios de comunicación y demás que no pueden difundir encuestas y demás. Se puede hablar de política, se puede analizar la política, siempre que no se llame a votar a tal o cual candidato o no se haga campaña política, se pasen spots televisivos o ese tipo de cosas. En un ratito vamos a analizar fundamentalmente esto, ¿no? Después del cierre de campaña, de un lado de Santilli con Manes y del otro lado Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué pasa a partir del lunes? ¿Qué piensan hacer a partir del lunes, fundamentalmente en el gobierno, y cuáles van a ser los gestos para la oposición a partir del lunes? Si va a haber tipo algún acuerdo político o no respecto a cómo se encamina la campaña electoral. ¿Esa foto de la derecha es una foto de ayer? Del cierre, porque claro, me descolocó un poco.
por eso le quería preguntar a Candelaria, que está llegando. Me descolocó, digamos, no entendía. Por un lado fue el cierre de campaña de Manes con Exacto. Santilli. Y no hubo figuras En La Plata. En La Plata. Y no hubo figuras nacionales. No hubo figuras nacionales. Claro, me descolocó un poco, no sé quién No puso estuvo esa Mauricio foto Macri, ahí. no estuvo Horacio Rodríguez Larreta, Claro. no estuvo Lilita Carrió, no estuvieron ni Patricia Claro. Bullrich, ninguno de los referentes nacionales Claro. en el acto de La Plata. Es como vos estás viendo allí, Claro. Diego Santilli, Facundo Manes y el resto de los candidatos Sí, de la y del provincia, otro- pero se acotó a lo provincial. Y el otro fue el acto En cambio, de- en el Frente de Todos sí vimos una foto de familia, para decirlo así. Claro, fue la foto nuevamente entre Alberto Fernández y Cristina en el acto del cierre de todo. Me descolocó eso que pusimos ahí, que no me llamó la atención, digo, pues no me enteré, entonces eso Ahí los tenés, mirá la me foto. descolocó. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía. Ya está Ricardo Delgado. Gracias, Ricardo, de la consultora analítica. Ahora vamos a hablar un estás? poquito de cómo sigue la película a partir del lunes. Y con Candelaria de la Sota vamos a analizar un poco el escenario de lo que puede suceder en términos de la política después de la elección del domingo. Ayer el INDEC dio a conocer la inflación de octubre, 3,5% de inflación, 52,1% la inflación en los últimos 12 meses, 41,8% la inflación acumulada en los primeros 10 meses del año, enero-octubre. Ahí hubo aumentos de precios muy fuertes, ¿no? 5% el vestimenta, calzado, todo el tema textil que viene corriendo a una inflación bien arriba del 60% anual. Hubo aumentos del tema de salud. Acá también está el tema de prepagas y todo el tema de insumos médicos, que ha habido algún tipo de autorizaciones de aumento en los últimos meses que antes venían por detrás de la inflación. Y el índice general del 3,5% y pegadito ahí alimentos, ¿no? Prácticamente también el 3,4% por encima de lo que el propio Feletti, que está haciendo los acuerdos de alimentos, creía que podía estar la inflación de alimentos en octubre. Él decía que iba a estar abajo del 3%, en el 2,9%, no pudo ser. Lo que estamos viendo con la inflación es que hemos vuelto al régimen de inflación del 50%. Por favor, la placa siguiente. Donde se ve que la inflación se desaceleró al 36%, fue el piso del año pasado, después de que haya varios meses con muy bajos registros, porque la economía estaba cerrada, fundamentalmente abril, mayo y después siguió un poco en junio. Después del fogonazo cambiario del año pasado, en octubre empieza una aceleración muy fuerte de la inflación. Y la inflación de nuevo está corriendo por quinto mes consecutivo arriba del 50% anual. Recordemos que el ancla del dólar del tipo de cambio oficial le permitió una desaceleración de la inflación respecto al pico de casi 5% de marzo, pero el piso fue el 2,5% de agosto y después vamos ya con 2 meses consecutivos nuevamente la inflación corriendo bien arriba del 3%, 3,5%. Y el problema hacia adelante es, bueno, cómo sigue esta película después del domingo, básicamente porque hay algunos precios que el gobierno está sujetando para tratar de que la inflación no se le vaya más arriba todavía. Y básicamente lo que vemos es que la inflación puede cerrar el año, en una estimación que hacemos con el economista Amílcar Collante, con 3% de inflación en noviembre, supongamos que baja un poquito, y 4%, que es más o menos lo mismo que el año pasado en diciembre, porque diciembre es un mes donde hay más presiones inflacionarias, puede cerrar en 51-52% la inflación anual. Pero ese va a ser el registro. Y el dólar oficial va a cerrar con un aumento en el año de solo 26%, si en diciembre lo llevan junto a la inflación. Es decir, si la inflación en diciembre es 4%, que el dólar suba a 4%, va a cerrar 26% el dólar, la suba del dólar oficial, ese que está a 100 pesos, el dólar oficial mayorista. Es decir, un dólar oficial que va a la mitad del ritmo de los precios y que genera todo tipo de interrogantes hacia adelante. Fundamentalmente, la pregunta es si esta inflación del 52% anual, la próxima placa, por favor, es un piso o un techo para el 2022. Porque tenemos
El dólar muy atrasado este año frente a la inflación, la típica de las últimas 5 elecciones. El dólar lo movés mucho menos que la inflación, los 6 meses previos. Y los 6 meses posteriores, el dólar lo soltás más rápido, más lento, pero lo soltás. Siempre se mueve más rápido los 6 meses posteriores a la elección que los 6 meses previos. Y la inflación lo mismo. Los 6 meses anteriores a la elección siempre se mueven más lento que los 6 meses posteriores. El problema que tenemos acá es que tenemos ya 50-52% de inflación, con el dólar atrasado, tarifas públicas semicongeladas. No significa que estén totalmente congeladas, porque se han autorizado en el área metropolitana aumentos en abril-mayo de luz y gas, pero muy módicos, 9% nada más, y en el resto del país hay aumentos de tarifas, pero aún así vienen corriendo muy por detrás de la inflación, y eso disparó la cuenta de subsidios energéticos, subsidios económicos. Precios regulados, combustibles, ha salido el presidente de YPF a decir que no hay previsto todavía el aumento para diciembre de nafta, pero en algún momento va a ocurrir porque por una cuestión política desde mayo se dejó de actualizar el precio de las naftas, que se actualizaba por el barril de petróleo y por el tipo de cambio oficial, que ambos subieron, el tipo de cambio oficial menos, el barril de petróleo más, y las naftas no aumentaron. Y hay una canasta de alimentos congelados, que vamos a ver qué impacto tiene en noviembre, pero que en algún momento vas a tener que mover. Todo esto obviamente le mete más presión al dólar, básicamente al dólar oficial, y ahora vamos a contar un poco qué es lo que va a tratar de hacer Guzmán a partir del lunes, en medio de una negociación con el fondo, que el fondo lo primero que ve, el fondo ve 2 cosas. Por un lado, muéstrenme cómo achican el déficit fiscal y la emisión monetaria, porque quieren que vaya a ese equilibrio fiscal lo más rápido posible. Y lo otro, que en el fondo son más obsesivos incluso que con las cuentas fiscales, es no me dejes el tipo de cambio oficial atrasado, desalineado, porque no te voy a permitir vender reservas para ir regulando ese tipo de cambio oficial. El fondo es así siempre y lo ha hecho en los últimos 10 acuerdos que cerró con distintos países, en los cuales siempre presiona por una devaluación o lo que llaman un sinceramiento del tipo de cambio oficial. Ahora vamos a contar lo que les dijo Guzmán al FMI, que es obvio que en este contexto no se puede hacer un sinceramiento del tipo de cambio oficial con inflación del 50%, pero bueno, ahora vamos a contar cuál es la idea de Guzmán y si tiene espacio político para avanzar a partir del lunes o no. Ricardo, ¿cómo ves este panorama? Estos números marcan que la inflación el año que viene, este 50%, ¿es el piso o es el techo de la inflación para el año que viene y de qué depende? Buen día, Maxi. Me parece que el gobierno tiene 3 caminos posibles a partir del día lunes. Uno, me parece que tiene que abortar esa idea desde el inicio, que es profundizar el modelo. No hay ni financiamiento en dólares ni financiamiento en pesos para poder avanzar en una estrategia, si querés, más autónoma, sin el fondo, con mecanismos quizá a la usanza más del kirchnerismo clásico, de vivir con lo nuestro. Ese camino me parece que no hay viabilidad con esta brecha y con estos niveles de inflación. El segundo camino es este actual, el que lleva adelante, si querés, el ministro de Economía, de intentar tranquilizar la economía con una inflación que, como estamos viendo, está en términos de la inflación núcleo, o sea, la inflación que no contiene los precios regulados ni los estacionales, en el 3.2% mensual en los últimos 3 meses. Es inviable también seguir con un camino y con una brecha del 100% o más. Es inviable seguir con este camino de empujar con la barriga, como llamo yo, de tratar de que el del siga, ¿no? Esto me parece que tampoco hay viabilidad después de las elecciones. Creo yo que el tercer camino, con un acuerdo viable con el fondo, que como bien vos decís, el fondo tiene siempre en su mantra alguna devaluación para justamente ajustar las cuentas externas, acumular reservas en el Banco Central. Al final del día el fondo es un acreedor y quiere ver cómo el deudor va a pagarle en algún momento, y eso se hace con las reservas del Banco Central, pero que tiene además el gran desafío no solamente de ordenar la macro, sino de empezar a dar alguna señal en materia de demanda distributiva.
la pérdida del salario real en estos últimos 4 meses, de los ingresos en pesos de los argentinos, de las jubilaciones, de los salarios, sobre todo de aquellos que no tienen ningún tipo de protección y que forman parte del 40% de pobreza, exige que entre la estabilización y el ordenamiento macro y esa necesidad mayor de distribución haya una política que todavía en el medio no está apareciendo, y creo que es el año que viene y el otro en donde se van a poner en juego estas dos tensiones, ¿no? Entre el 50% de inflación y el 100% de brecha por un lado y el 40% de pobreza por el otro. Espérame un segundito, Ricardo, porque contame un poquito cómo se preparan para la elección del domingo, Candelaria. Bueno, mucha preocupación en el gobierno, Maxi, muchísima preocupación porque ayer se notó bastante en el acto un clima, te diría, no triste, pero no era un clima de euforia, porque el gobierno sabe que va a ser muy difícil que pueda revertir la elección, específicamente donde le preocupa, que es en provincia de Buenos Aires. Ellos saben que si pueden achicar la diferencia que sacaron en las PASO, ya sería un triunfo, y si no, se va a mantener como estuvo en las PASO. Hay un clima, te diría, de cierta preocupación, de búsqueda de los consensos, pero se notó sobre todo cuando el presidente Alberto Fernández habló de un tema que recién mencionaban ustedes dos, muy vinculado a la economía, que es el tema de las tarifas. Se nota cierto encuadramiento dentro del gobierno porque el presidente Alberto Fernández habló de que el año que viene no van a aumentar las tarifas. Lo dijo de alguna manera en su discurso y eso daría la impresión de que a partir del lunes lo que se va a hacer es revisar el presupuesto. Se comenta hace varios días en la Casa Rosada la posibilidad de que Martín Guzmán vaya al Congreso a analizar el proyecto de ley de presupuesto enviado para ver de qué manera se pueden retocar algunos puntos, específicamente lo que tiene que ver con subsidios a las tarifas públicas. Bien, ¿qué estás viendo? Cierra el Banco Central, obviamente, toda una campaña electoral en la cual ha tratado de jugar fuerte, frenando todos los dólares y con muy pocas reservas disponibles como para seguir en esta trayectoria, más allá de que te pueda ingresar en diciembre, enero la cosecha fina, el trigo. La apertura de la brecha, hemos dicho varias veces, es insostenible. Voy a mostrar el regreso del puré, ¿no? De lo que se llama el puré, de lo que se hace, a ver si podemos mostrar entre la brecha del dólar oficial y los dólares alternativos. Quería hablarlo con alguien que está en este momento en el sistema financiero, pero hay todo tipo de maniobras que se generan, que obviamente atentan contra las reservas del Banco Central. La más común es esta que aparece y que se ha visto una revitalización de la demanda de dólares, dólar ahorro, los 200 dólares dentro del cepo a 174 pesos, para venderlos después en el dólar blue, ¿no? En el dólar blue de compra, que es alrededor de 200 pesos en este momento, y hacer una diferencia con los 200 dólares de unos 6.000 pesos, ¿no? 200 dólares a 170 son 34.000 pesos y si lo vendés a 200 son 40.000 pesos, una diferencia de 6.000 pesos. Pero bueno, ese tipo de cosas obviamente presiona sobre las reservas del Banco Central porque hay más gente comprando desesperada los 200 dólares dentro y así se genera también obviamente mucha gente y sobre todo los importadores desesperados por comprar los 200 dólares, no los 200 dólares, los dólares a 100 pesos. Y los exportadores no queriendo vender los dólares a 100 pesos. Entonces, ¿vos ves que cuándo se tendría que dar una definición respecto a cómo sigue la brecha cambiaria? A mí me parece que a partir del lunes el gobierno tiene que dar como mínimo una señal muy contundente acerca de qué va a hacer con el acuerdo con el fondo. Creo que el acuerdo con el fondo, paradójicamente, yo no soy de aquellos que cree que los programas del fondo sean la solución de los problemas argentinos, pero paradójicamente puede de alguna manera ordenar y dar una hoja de ruta de las variables principales, déficit, agregados monetarios, reservas, inflación, que está faltando en la cancha. Esto me parece que es un dato muy relevante, que el gobierno, ya con una señal más clara acerca de cuándo va a ser ese acuerdo y de la señal política de lograr ese acuerdo, se podría por lo menos lograr cierta pacificación en los primeros días. Ahora, creer que el acuerdo con el fondo resuelve los problemas estructurales de la Argentina, básicamente la inflación y
el correlato, su contracara, la brecha, como bien vos decís, con un 100% de brecha es imposible que la economía pueda funcionar normalmente. Nadie que tenga un dólar va a querer invertir y entrar dólares a esa brecha, porque, digamos, los entra a un valor que no es de mercado. Aquellos que, como bien vos decís, necesitan importar, una enorme cantidad de empresas argentinas necesitan insumos importados, adelantan esas decisiones y entonces anticipan una devaluación, aceleran la pérdida de reservas del central. Digo, todos incentivos y dinámicas muy perversas que realmente, creo yo, con esta idea del siga-siga, de empujar con la barriga, no se van a poder resolver. Ahora vamos a hablar de qué está pasando en este momento en el mercado cambiario con Mariano Gorodich. Mirá, pusieron un puré acá atrás. Claramente no lo hacen como en el cronista comercial, que lo hacen de manera espectacular. Veo las notas de Mariano en el cronista hablando del puré y está el plato de puré adelante mostrando esto que se llama comprar el dólar más barato, que te lo vende el propio sector público, ¿no? Te lo vende el propio Banco Central y venderlo más caro. Un arbitraje que en el corto plazo le sirve al Banco Central, porque el que compra dólares en el dólar ahorro y lo vende en el dólar blue está dándole algo de oferta también al dólar blue para que no se vaya más arriba, pero que obviamente presiona sobre la reserva del Banco Central y no es algo sostenible. Está dando como una especie de subsidio al que compra dólares dentro de la brecha. Hay también otro puré un poquito más sofisticado dentro del sistema financiero, ¿no? Todo tipo de operaciones especulativas, digamos, ¿no? Comprar dólar más barato para venderlo más caro, que es comprar el dólar MEP dentro de los bancos, porque el Banco Central también está vendiendo 20, 30 millones de dólares por día para intervenir en el contado con liquidación intervenido o en el dólar MEP, que están alrededor de 183 pesos. En estos dólares se puede comprar hasta 17.000 dólares semanales, es decir, es un límite que obviamente ahuyenta a los grandes jugadores, pero lo venden después o en el dólar blue, si es pequeñas operaciones, o la tercera opción, que es ya más sofisticada, que es la brecha de la brecha, que es comprar también el contado con liquidación o el MEP en 183 pesos, que, insisto, el Banco Central está poniendo ahí en una operación que es entre privados y que no significaría pérdida de reservas, salvo que en el último año el Banco Central empezó a intervenir y empezó a vender dólares en estos valores y vendió 2.500 millones de dólares en el último año para que el que se quiera dolarizar e irse a la Argentina pueda irse a este precio, que es un dólar intervenido, y obviamente los que compran ahí después arbitran y venden en este dólar libre en el cual el Banco Central no interviene. Pero la pérdida de reservas que contaba Ricardo Delgado no es solamente la pérdida de reservas porque te compraron los 200 dólares, no es la pérdida de reservas porque vendiste en el tipo de cambio oficial, en lo que se llama el MULC, en el Mercado Único y Libre de Cambio, porque la oferta de los exportadores en esta época del año no equipara la demanda de los importadores, entonces en medio el Banco Central tiene que poner, como puso esta semana, 40, 50, 180 millones de dólares para poder equilibrar oferta y demanda y que el dólar oficial no se vaya para arriba, sino que también es el Banco Central vendiendo parejito en el último año, 2.500 millones de dólares en el último año, en los últimos días hasta 30, 40 millones de dólares por día, en los dólares de la brecha, con la operación de bonos, para que esos dólares de referencia no se vayan arriba de los 183 pesos, porque si no arrastrarían todavía más el resto de los dólares libres. Está Mariano Gorodich, del cronista, a ver qué está pasando en este momento en la City. Mariano, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? A ver, tenés un dólar blue, es muy loco que el gobierno, el Banco Central, salga a subsidiar en forma indirecta el dólar blue, ¿no? Porque tenés un dólar blue subsidiado. ¿Por qué subsidiado? Ayer puso 40 millones de dólares el Banco Central comprando bonos AL30 en dólares para, justamente como vos decías, mantener el dólar MEP, el dólar bolsa en 183 mangos. ¿Por qué lo quiere mantener ahí? Porque ¿de dónde salen los dólares del blue? Digo, si hoy todo el mundo compra, nadie vende, y salen justamente de este puré.
que vos decías que muchos compran a 183 para después revenderlo a 205. Espera un segundito, Mariano. Pongan la placa 2, por favor. A ver, pueden invocar la placa 2. Lo que está contando Mariano es increíble, porque el Banco Central le da oferta de dólares en blanco a algunas financieras, le da dólares baratos a 183 pesos, para que después las financieras lo pongan en venta en el dólar blue arriba de 200 pesos. Es decir, las financieras que operan pueden comprar acá 17.000 dólares semanales en este dólar MEP intervenido, para después poner una oferta de dólares en el dólar blue. Claro, ¿por qué? Porque si no el blue se hubiese ido mucho más arriba todavía. Hoy tenés un dólar blue subsidiado, ¿no?, por el Banco Central. El tema es qué va a pasar el lunes, una vez que pasen las elecciones y ya deje de estar subsidiado el dólar blue. En el gobierno, en el equipo económico, a ver, se esperanzan con que, escuchá esto porque es insólito, con que la oposición gane por más margen de lo que ganó en las PASO. ¿Por qué? Porque si saben que si pasa eso, el lunes el dólar baja un poquito. Aunque sea el lunes, martes, suben las acciones y va a bajar el dólar. Entonces, con eso se ilusionan. Ahora, el problema justamente es que usan plata de las reservas y reservas líquidas ya no te quedan nada. Entonces, ¿qué están haciendo los importadores, las automotrices, concesionarias de autos? ¿Qué es lo que hacen? Y están tomando un dólar auto de 150 mangos. ¿Por qué? Porque dicen, si yo tengo que reponer los dólares oficiales a 100 mangos, ¿quién me los va a dar el central a 100? Va a haber una devaluación después, y si no, los voy a tener que comprar a 200. Entonces, bueno, pongamos como un dólar celeste intermedio a 150. Si no, no vendo. Si no, prefiero quedarme con la mercadería. Y esto mismo está pasando con electrónica, con todo lo que se ha importado. Tenés muchos reteniendo mercadería y diciendo, yo o te aumento un 50% el precio de venta, o si no, no vendo, porque no hay una gran incógnita, una gran incertidumbre de cuál va a ser el precio de reposición. Entonces, ante esa incertidumbre que hay, digo, prefiero no vender. Entonces, o no vendo o te vendo muy caro, ¿no? Porque, a ver, hoy el dólar verdadero, el que usan las empresas para dolarizarse, es el contado con liquidación libre, el dólar CENEVI, que sale 215 mangos. Entonces, si hoy el blue lo tenés en menos de 210, en 205, digo, ¿qué significa? Que está subsidiado, que está barato. ¿Cómo puede ser el dólar ilegal más barato que el dólar legal que usan las empresas para dolarizarse? Porque está subsidiado, el otro no está subsidiado. Aunque por primera vez el gobierno ahora intervino en el otro también. Porque dice, no, si este dólar libre, este dólar CENEVI, se me va tanto, el viernes llegó a 220 mangos, va a disparar todas las demás cotizaciones. Entonces intervino otro organismo, no el Banco Central, con bonos G de 30, entonces comprando bonos en dólares. Está claro, ¿no? Mariano, te agradezco. ¿Qué está pasando hoy concretamente? Digamos, ¿está más o menos el panorama como en los últimos días? Bueno, es un día especial, ¿no? Esperando un poquito después a ver cómo siguen el lunes. Sí, a ver, por lo pronto lo que se espera es que todos estos 40 millones de dólares que puso ayer el Banco Central en el dólar MEP sirva para abastecer un poquito, para que haya dólares en la calle. Se demora, ¿no? Porque tenés que ir al banco, retirar esos dólares, que es lo que tienen que hacer, digamos, las financieras, pero que sirva para abastecer un poquito, entonces lo vas a tener más o menos calmo gracias a los 40 millones de dólares récord que tiraron ayer. Pensá que una vez que empezó este nuevo cepo, hace un mes, habían destinado solamente 5 millones de dólares. Por día, ahora, sí. 40, ¿no? Está claro. Mariano, gracias, muy amable. Como siempre, te leemos ahí en El Cronista y en elcronista.com. Ricardo, ahora vamos a hablar un poquito de cómo se sigue el día después, ¿no? Si lo que ha planteado Guzmán, ahora vamos a contar en la negociación con el fondo, es viable o no políticamente. Lo vamos a hablar también con Eduardo Fidanza, que es lo más importante, ¿no? Más allá del resultado de la elección del domingo, cómo se sigue después. Está Liliana Caruso en la terminal de
de cruceros, ahí de Retiro, porque están llegando turistas extranjeros con algunos dólares en la mano, me imagino. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bueno, ojalá que traigan muchos dólares, ¿no es cierto? Porque eso le hace bien también al país seguramente. Acá estamos en la terminal de cruceros porque hoy llegó el primer crucero, se inauguró esta temporada 21-22 que va a tener por lo menos vigencia hasta el 29 de marzo. Hoy llegó el primer crucero desde los Estados Unidos, venían con turistas de Estados Unidos, de Canadá y algunos europeos. Primero hizo puerto en Montevideo y después siguió aquí, llegando hoy a mitad de la mañana. Después que llegaron, vinieron los especialistas del Ministerio de Salud a chequear que tuvieran todos los turistas y también la tripulación las vacunas correspondientes. Se les pide, por supuesto, vacunación completa de COVID, Maxi, y también la de la fiebre amarilla. Una vez que complementaron todos esos requisitos, por el tema de burbuja no pudimos tener contactos con ellos, es decir, no les permiten tener otros contactos. Por eso desde esta terminal se subieron a los micros y ya partieron hace un rato. Nosotros no pudimos tener contactos con ellos, te repito, pero sí vimos los micros hacia la zona de La Boca, de Recoleta. Van a ver un espectáculo de tango y van a pasar todo el día aquí para después salir para el sur de nuestro país. La idea es que estos cruceros que lleguen aquí hagan también toda la zona patagónica y que algunos de ellos incluso, Maxi, lleguen hasta la Antártida. Así que se espera, en este caso vinieron 100, nada más, porque lógicamente por el aforo, desde la pandemia, imagínate que no venían estos cruceros, así que venían muy poca gente, lógicamente, a pesar de que podían traer más o menos entre 200 y 300 personas, pero vinieron 100. Y muchos que están embarcando y que van a embarcar más tarde en esta terminal y en la puerta número 11 para poder seguir también el viaje hacia el sur de nuestro país. Así que se inauguró hoy con esta llegada. El 19 va a venir uno de los otros cruceros que va a llegar también, como te decía, hasta la zona antártica. Y esa es la idea que tienen, explorar todo el sur de nuestro país y, como vos dijiste, traer dólares, que lleguen los turistas a nuestro país. Así que este es el puntapié inicial, Maxi. Liliana, gracias. Como siempre, muy amable, impecable. Liliana Caruso, desde ahí la terminal de Retiro, ahí de cruceros. Claro, con el dólar a 200 la Argentina está regalada. Con los que vienen con dólares en la mano a 200 la Argentina está regalada. Me decían que también en Puerto Iguazú están poniendo cupo a la venta de combustible, porque si no se cruzan paraguayos y brasileños a cargar combustible ahí del lado argentino. Sale menos de la mitad de lo que les cuesta llenar el tanque. Están poniendo ahí un cupo de 15 litros nada más, porque si no se quedan desabastecidas las estaciones de servicio argentina. Lo que sucede es que, claro, la brecha o el dólar libre, ahí arriba de 200 pesos, y no hay mucha fórmula desde el punto de vista de los instrumentos del Banco Central. Ahora vamos a hablar con Ricardo Delgado. Está el plan fiscal y monetario, mostrar que va a haber menos pesos en esta economía y que vas a poder acumular gran parte del superávit comercial que esta economía tiene. Esta economía tiene 13.000 millones de dólares de superávit comercial, es decir, más exportaciones que importaciones, y sin embargo el Banco Central no acumula dólares. Va a terminar el año con los mismos dólares con que empezó y está vendiendo dólares por todos lados para tratar de que no se le dispare más la brecha. Eso se llama incertidumbre, desconfianza. ¿Cuál es el rumbo a partir del lunes? Es la clave para tratar de ponerle el freno ahí a la brecha. Está Eduardo Fidanza, consultor político. Gracias, Eduardo, por atendernos, muy amable. Hola Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes. Una sola pregunta te quiero hacer respecto a cómo ves el día después, cómo ves el lunes, más allá del resultado electoral. No hablemos, aparte estamos en veda del resultado electoral, sino supongamos que no hay sorpresa, ni para un lado, ni para el otro, ni nada. ¿Qué pasa el lunes, digamos, ¿no? Donde hay un gobierno que tiene que definir los próximos 2 años de gestión y obviamente tiene que tomar medidas también importantes desde el punto de vista económico? Te voy a decir, yo creo que hay 2 opciones. La deseable, y que es probable también, es tener un gobierno sensato,
que sintonice con los resultados y por lo tanto que sintonice con la sociedad y también que dé un mensaje en términos económicos a los mercados y que tanto la sociedad como los mercados puedan descartar cualquier profundización irresponsable del populismo o cualquier giro, ¿no es cierto?, hacia la izquierda. Yo creo que acotar la incertidumbre es dar un mensaje racional que además tiene que acompañar la oposición. Si hay, de alguna manera, una demostración de que la moderación política se puede imponer después de estas elecciones, debido además a la crisis profunda que atravesamos, si ese requisito se da, creo que vamos a ir encaminando las cosas. Al contrario, entonces podemos tener una crisis muy profunda. Una sola pregunta más te hago. ¿Vos crees que hay posibilidades para que el gobierno avance en lo que ahora vamos a repasar? Alberto Fernández y Guzmán le dicen a las empresas extranjeras que van a ir a un acuerdo con el fondo, que van a marcar un sendero de reducción del déficit fiscal, que van a revisar todo el tema de subsidios económicos y que van a ir a un acuerdo político, que van a buscar un acuerdo político en el Congreso. ¿Vos crees que hay posibilidad de que haya un consenso en la coalición de gobierno para avanzar en ese rumbo? Sí, yo creo que es probable. Además, hay que ver las conductas que se repiten en la política argentina. Desde el punto de vista macroeconómico, los años electorales suelen ser años de decisiones insensatas. Los años no electorales suelen ser de decisiones más racionales. El lunes 15 empezamos la temporada no electoral, ¿no es cierto? De modo que es bastante lógico que eso suceda. Ahora, acá hay que resolver algunas cuestiones y, por cierto, hay que saber cuál va a ser la conducta de la vicepresidenta. La coalición gobernante tiene, como sabemos, un segmento relativamente importante que suele coincidir con ella, que está mucho más radicalizado. Tiene que prevalecer la moderación en la coalición gobernante en la línea que el presidente y Guzmán han manifestado. El problema que hemos tenido hasta acá, para además establecer acuerdos y otorgar certidumbre a la sociedad, es un problema político de confusión o incertidumbre respecto de quién tiene el liderazgo en el gobierno. El gobierno tiene que poder mostrar a partir del lunes cuáles son los interlocutores confiables, quién toma las decisiones y por lo tanto con quién o en qué condiciones puede acordar políticas con los distintos sectores. Se está esperando sensatez, pero también se está esperando claridad en el liderazgo, Maxi. Eduardo, gracias, como siempre muy amable. Ahí está Eduardo Fidanza. Ricardo, y ahora vamos a hablar un poquito del tema precios en particular. Este ha sido un año donde, más allá de las versiones, el plan platita y todo eso, el déficit fiscal se ha reducido mucho respecto a lo que fue el año pasado. Había 4,5% de déficit fiscal en el presupuesto. Lo más probable es que cierre alrededor de 3,5%. Guzmán le dijo a las empresas extranjeras que iba a estar en 3%, o abajo del 3% el déficit fiscal base caja. Es probable. Es decir, cuando vea a Cristina ese número, se va a agarrar la cabeza. En un año en el cual, a ver si, ahora vamos a contar lo que va a pasar con los jubilados con el aumento de diciembre, pero en el cual los jubilados estuviste todo el año corriendo debajo de la inflación, o le diste finalmente el bono que ibas a hacer después de las PASO de 6.000 pesos, se anunció y no hiciste nada. ¿No diste el IFE que dijiste que ibas a dar después de las PASO, 15.000 pesos para 3 millones de personas? Las hiciste inscribirse en el ANSE, llamaste, después quedó totalmente... y para adelante viene el periodo no electoral, como decía Fidanza, que es el periodo donde vos hacés menos cosas, si se quiere, en términos de distribución de recursos estatales, que lo que haces en los años electorales. Pues este ha sido un año electoral totalmente atípico desde el punto de vista... Totalmente. No sé si coincidís conmigo. Más allá de las tapas de los diarios, del populismo, de los... lo que sucede es que, bueno, como no hay una definición de un rumbo y demás, tenés las expectativas de evaluación desatadas y eso genera el clima de que le están dando a la maquinita a mano de poder. Lo que están emitiendo es lo que sabíamos que iban a emitir del primer mes del año.
que en esta parte del año donde se pagan los aumentos más grandes de los jubilados, donde hubo una recomposición de salarios públicos, donde además de los jubilados queda ajustado gran parte del gasto social con la fórmula, es nominal, digamos, lo que están, si no emitiera lo que estás emitiendo en este momento, no se pagan las jubilaciones. Totalmente. Entonces, un gobierno que está emitiendo solamente para pagar jubilaciones y para pagar los justos de los gastos del Estado. Todo por debajo de la inflación, todo licuado, pero queda la impresión de que está tirando la casa por la ventana. Bueno, ese es el problema de la nominalidad. Con 50% de inflación, todo, bueno, de hecho, el dólar blue a 200 o más, comparado con el pico del año pasado, está claramente por debajo en términos reales, ¿sí? Y es el problema de una inflación del 50% que, yendo un poco a la pregunta previa tuya, creo yo que, dadas estas condiciones, va a ser un piso para el año que viene. Va a ser un piso. ¿Vamos a tener un fogonazo inflacionario? Probablemente no, si prevalece, como yo creo, lo que decía Fidanza antes, la moderación, la sensatez, la idea de que no hay que generar expectativas negativas para los mercados financieros, pero que de alguna manera alienten alguna expectativa favorable desde la política con discursos antifondo, antimodelo y demás, me parece que de todos modos vamos a tener esta tensión entre el ordenamiento macro, al cual yo creo que Guzmán y el equipo económico todo y el propio Banco Central tratan de ir, y estas demandas sociales con una nominalidad muy alta de la economía. O sea, las demandas sociales, jubilados, salarios informales, movimientos sociales, se van a acrecentar si, como esperamos, la tasa de inflación no desacelera. Y es difícil pensar en una inflación que desacelere si hay que empezar a hacer reformas. Siempre un programa de estabilización, vos lo sabés muy bien, asumiendo que el gobierno va en esa dirección, tiene costos sociales. El punto es, ¿cuántos van a sufrir ese ajuste? ¿Cómo se va a compensar? Compensaciones fiscales que van a también impactar contra el objetivo de equilibrio fiscal que vamos a tener que firmar con el fondo. Pero Ricardo, ¿hay margen con esta ¿Me situación? esperás un segundito, Cande? Ahora la seguimos porque tengo dos personas esperando en el Zoom y se nos van a caer los Zoom. Está Fernando Sabore, que es titular de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires, y está Horacio Moschetto, que es secretario de la Cámara de Industria del Calzado. Gracias a los dos por atendernos. Empiezo con Sabore. Sabore, ustedes estuvieron esta semana con Feletti y creo que siguió habiendo por parte de los almaceneros la queja de que no le pongan precios máximos por debajo del precio al que ustedes compran la mercadería a los distribuidores mayoristas o a las empresas grandes fabricantes de alimentos. ¿Cómo está ese tema? En octubre por lo menos no se vio el impacto de este tema de la canasta congelada y demás, porque la inflación de alimentos estuvo más o menos en el mismo ritmo que la inflación general. Bueno, Maxi, primero comentarle que nosotros lo que le explicamos, pero no simplemente con palabras, sino documentándolo, las boletas y las fotos que tomamos en los distintos mayoristas y distribuidores, que el precio que se pretende que vendamos es el precio que estamos pagando. O sea que evidentemente no es mala voluntad de no querer estar en el programa, sino es que no podemos comprar y vender por la misma plata. Ahora, con respecto al tema de lo que usted dice de la inflación, nosotros lo que vimos es que si bien por un lado hay determinados productos que han quedado con precios congelados, los demás, o sea, toda la otra familia de productos han aumentado. Ejemplo, hay un pan lactal que puso 4 de sus productos dentro del plan precios congelados. Y digamos que de esos hay 2, que es el pan de pancho y hamburguesa, que lo bajaron 4 pesos. Todo lo demás... Lo aumentaron. Todo lo demás lo subieron un 15%. Pero a ver, nosotros dijimos, porque Feletti en algún momento habló de retrotraer al 1 de octubre los precios y demás, ¿no? Nosotros dijimos, primero, está bien, hagan la canasta que quieran y demás, pero es un universo chico, son 1.400 precios, el INDEC releva 90.000 precios en el área metropolitana y 300.000 precios en todo el país. Pero después dijimos, ojo porque va a ocurrir lo que ocurre siempre, que te van a meter dentro de la canasta congelada los precios, 2, 3 productos, lo que sean, y el resto de los precios van a correr
al valor libre o por arriba del valor libre. Por eso es que cuando nosotros nos reunimos la primera vez el día 14, con el señor contador Feletti, y nos anuncia que se iban a congelar los precios y se iban a retrotraer las listas el 1 de octubre, dijimos bárbaro, porque por lo menos por un tiempo nos vamos a terminar con el aumento, porque uno ve la cara del cliente que viene con ese billete de 1.000 pesos que se le ha desvalorizado una barbaridad. Al cliente y a nosotros, porque cuando vamos al mayorista nos pasa lo mismo. Pero después de todo el ida y vuelta de debate que hubo entre lo que es la COPAL y la Secretaría de Comercio, llega este formato de precios congelados. Entonces, la verdad que nosotros quedamos preocupados. Primero, porque no podemos entrar en el programa, porque no podemos comprar y vender al mismo precio. Y después ver, porque tal vez usted, el periodista o el cliente, no percibe tanto, pero nosotros, que todos los días que nos viene la boleta, nos encontramos que la mercadería sigue aumentando. Entonces, de esto ya nos traemos que esto ya no va a parar. No, claro, entiendo lo que les pasa a ustedes. A ustedes lo que les pasa es, primero habían dicho que los almacenes también entraban en los precios cuidados, esto con precios congelados. Como empezaron a mostrar, y acá lo hemos sacado, digamos, incluso algunos almaceneros que mostraban que les llegaba el precio del mayorista, y en algún caso muy pocos de la empresa directamente, porque en general los pequeños supermercados, a diferencia del supermercado, no compran a la empresa, sino que le compran a un mayorista, que a su vez le compra a otro mayorista y a otro distribuidor y otro a la empresa, o directamente a la empresa. Le llegaban precios por arriba del precio que tenían que fijar en el mostrador, en la góndola. Bueno, entonces protestaron los almaceneros y dijeron, no podemos entrar así. Ahora se quedan afuera de los precios cuidados y resulta que esos precios están más baratos en los supermercados. Entonces, sí, pero están, Maxi, ¿están? ¿En los supermercados? Sí, ¿están todos? ¿Usted dice que no? No están. Es más, el otro día inclusive tuvo una clienta y resulta que fue a buscar aceite, porque es una clienta que, si bien es clienta de mi negocio, también es clienta del hiper para la compra mensual, y resulta que cuando fue a la góndola del aceite solo había un aceite que se llama Alto Leico, que es el aceite más caro. O sea, sabemos que estas cosas van a empezar. En el caso de aceite ha habido también un problema especial, ¿no? Porque el INDEC reportó aumento de más del 6% del aceite en octubre, digamos, ¿no? Incluso casi el doble de la inflación general, ¿no? Pero bueno, está bien. Lo que dice es que seguro no están esos precios cuidados en los almacenes y usted dice que hay que ver si están en los supermercados. A ver, lo voy a sumar a Horacio Moschetto, que es secretario de la Cámara de Industria del Calzado. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Buenas tardes, Maxi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le hago una pregunta. El INDEC pone textil y calzado, ¿no? O indumentaria y calzado. Sí. Y prenda de vestir y calzado lo llama. 5,1% de aumento en octubre y el valor interanual, es decir, el último año, está arriba del 63%. Es decir, 10 puntos por arriba de la inflación general. ¿Cómo se explica que aumente tanto el precio de los textiles y el calzado cuando supuestamente estamos con un problema de demanda grande, digamos, de que la gente no tiene plata para poder comprar? Acá hay algunas cosas para diferenciar. Nosotros no tuvimos los mismos incrementos a venta al público en calzado que en indumentaria. Hay grandes diferencias. Y la segunda cosa es, ¿cuál es el precio del producto salido de fábrica y el precio que llega al público en el comercio? Desde la parte que nosotros trabajamos de la industria del calzado, a quien representamos a las fábricas de calzado, los índices para nada no estamos de acuerdo con esos números. Nosotros calculamos que en todo el año, arrancando desde enero, acá el índice de aumento del producto salido desde la puerta de la fábrica no llega al 30%. Y tiene una explicación. La explicación que tiene es que, digamos, nosotros todavía tenemos stock, tenemos un montón de capacidad ociosa, capacidad instalada que no estamos trabajando. Y lo que necesitamos nosotros es poder, no nos fijamos ni siquiera en la rentabilidad, buscamos el nivel de flotación para poder seguir trabajando. Entonces somos muy cuidadosos del índice de precios que se maneja, porque sencillamente lo que necesitamos son ventas.
y si nos desfasamos, nosotros siempre venimos atrás de los índices de lo que es la alimentación y el consumo en general, y después obviamente que está la otra parte, que es la parte de la comercialización, con el tema de los alquileres o el porcentaje que marcan las marcas, que es mucho mayor que el porcentaje de los productos que no son de primera marca, aunque son de muy buena calidad, no son de primera marca, por supuesto no tienen la rentabilidad o la marcación, el markup que puede tener el calzado, lo que llamamos calzado marrón o calzado estándar, sacando el calzado deportivo. No, la verdad que sí, es cierto que el rubro principal es vestimenta en el INDEC. El señor es de la Cámara de Calzado. No tengo desagregado cómo anduvo el tema de calzado. Vestimenta también dicen que el INDEC mide mal, que no puede ser. Me parece que, bueno, qué sé yo, cuestionamos cada uno plantea, pero no puedo decirle nada, digamos. Yo veo el número de aumento de precios, pero bueno... claramente, Maxi, chequearemos con la gente de vestimenta. Sí. Claro, yo puedo ofrecerte pruebas de facturas del 1 de enero y de artículos clásicos ahora y vas a ver que esos no son los números. Les agradezco a los dos, muy amable. Gracias. Muchas gracias, gracias. ¿Qué le voy a decir? Digamos, el INDEC muestra 5,1% vestimenta y calzado y en el último año... acá no tengo la interanual, pero vestimenta y calzado estaba arriba del 60% anual, muy por arriba de la inflación. Yo creo, Maxi, que hay también cuestiones que tienen que ver con la cadena de distribución, con intermediación, y además hay una tendencia en los diferentes sectores productivos y comerciales, muchas veces a obtener el beneficio no por cantidades, sino por precio. Y eso lo hemos visto, lo hemos visto mucho. ¿Por qué la inflación fue del 36% el año pasado cuando se cayó violentamente la demanda? Bueno, básicamente porque ante la caída de la demanda y ante la necesidad de pagar costos fijos, de pagar costos financieros, el empresario promedio muchas veces dice aumento el precio aunque venda menos, ¿sí? Sin mirar demasiado qué pasa por el lado de la demanda. Y eso, de alguna manera, también explica la inflación actual. Que a los niveles de inflación tan elevados que tenemos hoy, esos fenómenos, de alguna manera, se van realimentando y explican por qué pasan este tipo de cosas. Además de, digamos, si querés, costos comerciales, los costos del alquiler de los grandes shoppings, que al final del día es ahí a donde va a mirar el propio INDEC. Entonces digo, cuidado que el fenómeno inflacionario en la Argentina es muy complejo, tiene que ver en parte con algunos de estos problemas sectoriales, pero al final del día... Sí, es el desequilibrio macroeconómico. Es el desequilibrio macroeconómico. Lo que está pasando en la economía. Te voy a hacer una consulta más con el tema de lo que puede hacer Guzmán a partir del lunes y lo que no puede hacer. Pero antes está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchás, Maxi? Sí, Adrián, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Acá no llegamos al mediodía todavía, ahora tenemos 2 horas de diferencia, ¿no? En toda la costa este con la Argentina, 11:53, y están preocupados por lo mismo que la Argentina, por lo que estabas hablando recién, por la inflación, pero de una manera diferente, ¿no? Acá tenemos un 6,2% de inflación interanual. Es el índice más alto que ha tenido Estados Unidos desde 1991, cuando estaba el presidente George Bush padre, ya fallecido, y que, bueno, el tema de la inflación fue uno de los problemas de la economía, quizá el más importante en ese momento, que se lo llevó puesto. No logró la reelección y después en el año 93 ganó Bill Clinton, recordemos, no fue un presidente de un solo periodo Bush. Por eso acá se preocupan con un número realmente tan alto. De octubre a octubre, te decía, 6,2. El mes pasado, también guarismo récord de un mes para el otro, 0,9%. Es realmente una barbaridad y se empieza a sentir de a poquito, ¿no?, en los precios de todos los días, en los precios del supermercado. No es que hay una gran remarcación, pero ya empiezan a hacer los cálculos, la gente que ve
que va llegando el invierno, ya estamos en otoño, como podés ver acá, y ya la gente empieza a usar, por ejemplo, la calefacción. Eso es lo que preocupa, y ahí sí se ve, más que en el changuito, por ejemplo, que los precios de la energía entre el año pasado y este crecieron casi un 30%. Sobre todo la nafta, los combustibles, ¿no? El litro de nafta pasó de 75 centavos de dólar en promedio a más de 90, 94 lo estuve pagando ayer. Y esto produce bastante mal humor social acá. Pero hay que decir algo, hay muchos precios de los que aumentaron que seguramente van a volver a tener el precio que tenía antes. Algunos porque son estacionales y otros porque dependen mucho del combustible. Y el combustible es muy fluctuante, el valor aquí en los Estados Unidos, ¿no? Viste que se mide por galón, el galón estaba a $2, 2.20 el año pasado y ahora está a 3,50 casi. Y la verdad es que se espera que ese precio baje. Pero además otra cosa que nos diferencia quizá, la suba de precios es importante pero no es generalizada. Hay artículos como por ejemplo los pasajes aéreos que cada vez están sacando más, que bajaron un 4,6% respecto del año pasado, y los teléfonos inteligentes, también los que son de último modelo, no es que te baje el modelo anterior, sino que los que salieron ahora en muchos casos cuestan un 20,7% menos que el año pasado. O también la comida de los colegios, la comida que, si bien acá está incluida dentro del paquete gratuito, el 91% de los chicos de primario y secundario son enviados a colegios públicos donde te dan la comida, pero de todas maneras los distribuidores, cuando la entregan ahí, bajó un 58% respecto del año pasado. O sea, es una especie de sube y baja. La inflación acá, aunque por supuesto no deja de preocupar, y hace temer a que la Reserva Federal, que es la que fija el valor del dinero, ¿no?, y el interés, ya empiece a salir de este interés cero que tenemos ahora virtualmente, ¿no?, que lo han hecho justamente por la pandemia para facilitar el crédito, y que se adelante este aumento del interés, del costo del dólar, digamos, del precio del dólar global, para antes de junio, ¿no? Pues hasta ahora se cree que va a ser en junio que la Fed va a tocar el interés, y por eso estamos todos muy atentos a ver si hay un cambio al respecto, porque bueno, la inflación realmente preocupa y hay mal humor en la gente. Se vio en Halloween, por ejemplo, no lo festejaron como otros años, ni siquiera el año pasado que estábamos todavía con muchas restricciones por la pandemia, no viste tantas casas decoradas, viste a la gente con poco ánimo, también se lo ve, se escucha en conversaciones, hay bastante enojo con el presidente Biden, que realmente no está haciendo recuperar la economía como se esperaba. Ojo, porque el desempleo, por ejemplo, que llegó a estar un 14,7% en lo peor de la pandemia, ahora está en un 4,6%. Claro, claro. Con un nivel prepandémico de todas maneras, del 3,3%. esto fue un poco lo... O sea, son buenos datos. Esto era esperable, digamos, porque era un poco lo que buscó Biden, digamos, ¿no? ¿Qué buscó? Crear empleo, eso iba a tener un impacto con política fiscal y monetaria muy expansiva, muy expansiva. Eso inexorablemente iba a tener un impacto sobre el nivel de precios y sobre los salarios reales. De hecho, eso es lo que aumentó también la contratación de empleados. Bueno, lo que pasa es que, claro, el tema es que ahora tenés que calibrar, porque esos niveles de inflación para Estados Unidos son niveles de inflación muy altos. Y si siguen planteando esto, que es transitorio o no, que tiene algunos sectores más que nada donde están los cuellos de botella de la logística y demás. Obviamente, si la FED empieza un sendero de suba de tasa de interés, es un problemón para todos los países emergentes como la Argentina, porque eso significa que, que van a salir capitales de todos lados para ir a Estados Unidos, al refugio de los bonos del Tesoro, y eso es un problema para los países que necesitan financiamiento, tasas de interés muy bajas en el mundo y precios de los commodities muy altos, ¿no? Exactamente, yo creo que ahí hay un problema central que tiene que ver con lo que decía Adrián. Si esto es transitorio o no, hay un elemento además que tiene que ver con la oferta que ayudaría, que es que se aprobó ahora, ¿no?, el plan de infraestructura en Estados Unidos, y es un dato, me parece relevante, que era parte también del programa de gobierno, de las propuestas iniciales del gobierno de Biden, ¿no?
Sí, eso es importante, lo del tema del plan de infraestructura, que es costosísimo y que Biden y los demócratas insisten en que es fundamental para crear empleos estables. El problema que tenemos ahora es que después de la pandemia está costando mucho encontrar gente que esté dispuesta a trabajar de lo que trabajaba antes. No sé, hay 4 millones de puestos de trabajo que no pueden ser cubiertos. Lo ampliás a 10 si pones algunos trabajos de remuneración intermedia, pero estamos cortos, por ejemplo, en camioneros. Faltan muchísimos. Los sindicatos de camioneros se enojan acá y dicen no podemos llevar el peso del país sobre nuestras espaldas. ¿No? Han dicho porque realmente hay, digamos, 7 cargas de camión que tienen que transportar por camión. O sea, estamos abajo realmente del tránsito normal, que generalmente hay una carga de camión por camión, y ahora hay mucha mercadería que no puede ser transportada, y crea lo que Maxi mencionaba recién, lo del cuello de botella, que hace que al faltar también empleados en los lugares de procesamiento de mercaderías o de distribución también, hace que se encarezca también el salario, porque están cada vez ofreciendo salarios más altos para poder tentar a más trabajadores, y esto también genera inflación, ¿no? O sea, la inflación es de precios y es de salarios también. Entonces, al subir el mínimo en términos reales de $7.25 la hora a los 12 que se están pagando ahora, y ese precio es trasladado al producto final necesariamente. Entonces, Biden, ¿no? En algo que me llamó mucho la atención, porque me hacía acordar a Argentina, tuvo reunión con los supermercadistas el miércoles pasado, y con los camioneros y con los transportistas, ¿viste? Las grandes empresas. Hay 2 sectores, como vos decís, que están muy demandados y hay un cuello de botella. Los camioneros, los choferes de camión y los obreros de depósito. Lo llaman ellos, todo lo que son, no sé, repositores en supermercados, todo lo que... La logística de distribución de la mercadería, todo el que tiene que trabajar en eso, bueno, hay un faltante de trabajadores muy grandes y eso obviamente presiona también sobre los salarios. Claro, y además no pueden traer extranjeros porque los visados todavía no fueron regularizados. Normalmente vienen desde México para trabajar de manera legal decenas de miles de personas para trabajos estacionales, ¿no? Con visas temporales, y no las están extendiendo. Entonces, eso también se está sintiendo, como también los analistas de sistemas de la India, por ejemplo, que están haciendo mucha presión e incluso juicios contra el Departamento de Estado para lograr que se mueva más rápidamente la incorporación de trabajadores extranjeros. Es una situación desesperante por ese lado, la falta de mano de obra, que hace subir los precios, ¿no? Adrián, muchas gracias, muy amable, como siempre. Por favor. Ahí estaba Adrián Sack desde Estados Unidos. Te muestro esto, Ricardo, finalmente lo que le prometió a las empresas extranjeras Alberto Fernández y Guzmán a partir del lunes. No queremos un default, no va a haber default con el FMI. Vamos a arreglar en enero o febrero con el FMI. No va a haber salto devaluatorio, en lo que está diciendo después de la elección. Incluso le plantearon que para mostrar que esto es así, hasta que quieren poner un plazo fijo dólar link, es decir, atado al tipo de cambio oficial. Todo indexado cuidado, a la inflación o al dólar link tenemos. Entonces, el día que Argentina devalúe el tipo de cambio oficial, no va a poder provocar los mecanismos que provoca eso, que es la licuación de todo, digamos. Y como no se licúa todo, pues está todo indexado, cada vez tenés que emitir más y terminás en una situación complicada. Pero, es decir, una señal fuerte que dan Guzmán y Alberto Fernández a las empresas extranjeras, que obviamente se están cubriendo como pueden. No pueden comprar dólar link las que tienen que importar, no pueden comprar contado con liquidación las que tienen que importar, porque si no, no le dejan comprar dólar oficial. Entonces compraron 100.000 millones de pesos de bonos en pesos dólar link, apostando a que va a subir el tipo de cambio oficial y que eso los va a cubrir a futuro. Y también plantearon, buscamos un sendero de convergencia fiscal, hay que eliminar subsidios económicos innecesarios, es decir, un poco el esquema de la negociación con el fondo dentro de un acuerdo político. ¿Ves que hay plafón para eso a partir de la semana que viene? Y sobre todo, ¿vos crees que
llega a tiempo el acuerdo con el fondo como para estabilizar la situación, es decir, tener niveles de inflación altos pero estables, no tener el escenario más temido por todo, que es el escenario de espiralización, de descontrol. Yo creo que es la herramienta, el acuerdo con el fondo, que tiene más a mano, como decíamos antes, el gobierno, para justamente tratar de evitar un nuevo episodio inflacionario y cambiario, ¿no? Todos estos elementos que vos comentabas, Maxi, recién, suenan bien, son las cosas que a mi juicio habría que hacer. Desde el punto de vista político, creo que va a haber alguna discusión interna importante después de la elección. Una única duda, y vos lo sabés muy bien, el Fondo Monetario en general recomienda devaluaciones en sus programas. Sí. Y con una brecha del 100% va a ser muy difícil que la Argentina no pueda zafar, o logre zafar, perdón, de esa condicionalidad. De vuelta, el fondo es un acreedor y como tal quiere que el sector externo de las economías deudoras muestre cómo va a generar dólares. Solidez para poder pagar esa propia deuda. La Argentina genera el dólar. El problema es que los dólares no quedan en el Banco Central y se van. Entonces, eso el fondo no lo puede admitir. Solo lo pudo admitir, no me voy a meter ahora en esta discusión, con Macri. Claro. Porque había una voluntad política total de que Macri sea reelecto y todo el paquete del FMI estaba orientado a eso, a que Macri sea reelecto. Exactamente. Entonces, solo con Macri pudo admitir, hasta ahí, porque lo echaron a Caputo, ¿te acordás? Le dijeron, me echás a ese presidente del Banco, mirá la independencia del Banco Central, cuando algunos hablan de independencia del Banco Central en la Argentina. No solamente lo había nombrado, era ministro de Finanzas, lo nombraba el otro día para que vaya de presidente del Banco Central, sino que te lo echó un funcionario de cuarta del FMI. Y hubo que echarlo para después traerlo a San Leris, pero aún así también le permitieron estabilizar el tipo de cambio en la campaña electoral del 2019, vender, es decir, en el mercado cambiario, parte de los dólares a través del Tesoro. Vos decís, hay muy poco margen que el FMI te acepte eso ahora, digamos. Sobre todo con una brecha como la que tenemos hoy. Es imposible pensar que el acuerdo con el fondo no incluye algún mecanismo de salida gradual, si querés, de este dólar oficial planchado en 100. Ahora, me parece importante también marcar esto. El fondo puede proveer una hoja de ruta que el gobierno se ha negado sistemáticamente a ofrecer. Y esa hoja de ruta creo que es muy necesaria para estabilizar expectativas, para tratar al menos de empezar a pensar una gobernabilidad distinta en el 2022 y el 2023. Está Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara de Turismo. Gracias, Aldo, por atendernos. Y está Marcelo Carcetti, que es el ministro de Turismo de Misiones. Empiezo con el ministro. Hay mucho turista que está viniendo de Paraguay, de Brasil, por la frontera. Bueno, aclárenme entonces. No, está bien, ahora me dicen Carcetti de Mendoza. Y claro, pero le voy a explicar, para un segundo que estoy hablando al aire, por eso déjame que complete a ver cómo explico esto. A ver cómo lo... Me había quedado, voy a contar, me había quedado con la idea de que quería hacer una nota de lo que está pasando en Puerto Iguazú. Que está pasando lo que veníamos contando que iba a pasar, digamos, ¿no? Cuando se abra la frontera, con el dólar a 200. Venía con esa idea en la cabeza, ¿no? Y tanto es así que hay una demanda enorme de brasileños y de paraguayos en Puerto Iguazú que tienen que restringir la venta de nafta. Entonces me había quedado ahí con esa idea de que íbamos a Puerto Iguazú para hablar con lo que estaba pasando ahí en la frontera. Empiezo entonces con el representante de la Cámara de Turismo de Mendoza. ¿Hay chilenos que están llegando a Mendoza o todavía por las restricciones sanitarias no está pasando nada ahí en Mendoza? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mirá, nosotros tenemos la posibilidad de que ellos puedan ingresar y puedan venir sin ningún tipo de restricción. El tema es que desde Chile sí les están poniendo una restricción de venir hasta acá y son muy pocos los chilenos que están pudiendo pasar. Imagínate que a nosotros, como en el 2001, cuando pasó la devaluación, a nosotros
digamos, la industria del turismo fue la que sacó, digamos, gran parte de la provincia adelante, por lo que resultaban ser la gente de Chile que venía a comprar. Y en este caso estamos dentro del mismo paraguas, en donde a ellos realmente les es muy conveniente, y obviamente que están tan desesperados como nosotros por salir de viaje o por tomarse vacaciones, porque claro, ellos también han estado cerrados y son muy pocos los que han podido salir. claro. Nosotros hoy tenemos vuelos con Chile, pero llegan 200, 300 personas de Chile y nada más, o sea, es solamente por aeropuerto. Claro, muy poco para lo que es históricamente. Aldo Elías, están esperando una temporada fuerte de turismo doméstico y también algo de turismo extranjero en todo el país. Sí, estamos esperando una temporada excelente de turismo interno que ya arrancó, a contramano de otros años, ya arrancó con este noviembre, porque el plan previaje habilitaba a ser utilizado a partir del mes de noviembre, con lo cual hay mucho movimiento en noviembre y diciembre a nivel de turismo interno. Pensamos, Maxi, que se han vendido 43.000 millones de pesos en viajes y todavía quedan 45 días para seguir vendiendo, para seguir comprando viajes a través de este programa, pensando que se puede utilizar a partir de febrero del 2022, para viajes que se inician a partir de febrero del 2022. Y además estamos con la expectativa enorme de recuperar el turismo internacional. A partir del 1 de noviembre se abrieron las fronteras, vos lo sabés, no llegó mucha gente todavía. Ayer o anteayer salió un informe de migraciones que hablaba de 2.000 turistas, 2.000 extranjeros por día ingresando, cuando lo normal es recibir alrededor de 24.000, pero eso creo que va a explotar probablemente hacia mediados de diciembre, principios de enero. Bien, Carcetti, ¿las reservas para Mendoza para el verano, hay reservas importantes o todavía no? Mira, sí, nosotros estamos con una ocupación que hoy está rondando para enero de más o menos entre un 60 y un 70%. Eso es lo que la gente está usando de previaje y realmente el programa ha sido muy bueno para todo, porque todos lo están tratando de aprovechar. Y aparte de aprovecharlo, las reservas vienen muy bien para lo que es el año que viene. Por lo menos todo lo que es de acá hasta el 31 de enero viene bien. Gracias a los dos, muy amables. Ricardo, ¿vos crees que puede de alguna manera esta recuperación de algunos sectores, estamos hablando del turismo, gastronomía, que venía muy atrás y que obviamente van a recuperar ahora, ese movimiento mayor puede acompañar, digamos, pues un poco lo que plantea Guzmán, ¿no? El tema es si tenés otra crisis que te acelere todavía más la inflación y te vuelva al inicio. Sí. Pero bueno, a medida que la economía se va moviendo más, ir cerrando de a poco el déficit fiscal. No, me parece importante, obviamente, que el turismo, sobre todo el turismo, digamos, receptivo, va a ser una fuente importante de divisas en los próximos tiempos. Esto me parece que es obvio, el tipo de cambio hoy ayuda a eso. Ahora, también saquemos una foto al sector turismo en la Argentina en los últimos 10 años. El déficit, o sea, fue de casi 50.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares por año, más de argentinos que sacaron dólares de la Argentina para gastar en el exterior, de los que ingresaron extranjeros a la Argentina. Entonces, cuidado, esa brecha yo hoy no sé si va a ser, y por eso hay que tener mucho cuidado también con los precios de esta temporada. Pues si se zafan los precios acá en la temporada. Exactamente, la gente va a empezar a decir, bueno, prefiero irme afuera si en la costa me cuesta casi lo mismo que en Miami o en Cancún. Sí, un sector sobre todo socioeconómico que puede quedarse acá ahora con el dólar a 200, pero en cualquier momento puede nuevamente estar viajando afuera. Ricardo, gracias, muy amable por haber estado hoy en el programa. Aportamos una información que tenés, Candelaria, respecto al Bernie. ¿Sigue o no en la provincia de Buenos Aires a partir del lunes? Bueno, Sergio Berni aclaró que no es momento para abandonar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Dice que se va a venir un diciembre en el que va a haber que amacarse y ratificó que va a continuar en su cargo después del próximo domingo, aunque había habido muchas versiones, incluso él mismo había echado
a rodar una serie de versiones en su momento, hace apenas un par de semanas, de que estaba dispuesto a abandonar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, iba a dejar de ser ministro de Seguridad. Pero después de los últimos acontecimientos y en función de este reacomodamiento general que está produciendo la provincia, él ha dicho que no es momento para abandonar al gobernador Axel Kicillof y dijo que va a continuar en su cargo. Mira vos, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a haber movimientos a nivel nación, provincia, en todos lados a partir del lunes. Pero bueno, Bernie ahí está enviando una señal porque hasta ahora decía yo, después de la elección me voy, ahora está diciendo que no, que se queda con el tema de un diciembre caliente, que obviamente... Un diciembre complicado, es un tema sensible todos los diciembres en la Argentina. Vamos volando a la tanda, cuando volvamos vamos a hablar un poquito... Bueno, vamos a Brasil, ahora vamos a hablar del tema jubilados y ahora va a contar también Candelaria de la Sota qué está pasando con el tema de los protocolos para la elección del domingo. Está en Brasil Ana Dagorret, que es colega, es periodista. Gracias por atendernos, Ana, muy amable. ¿Dónde estás vos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Maxi? Mucho gusto. Yo estoy en la ciudad de Hermoso dos Búzios, que es interior del estado de Río de Janeiro. Hay una información respecto a que se ha calentado la campaña política con las encuestas allá en Brasil. La elección es el año que viene, pero obviamente hay toda una pulseada fuerte entre Lula y Bolsonaro. ¿Cómo está esa situación en este momento? Sí, bueno, bien lo decías vos, ¿no? Las elecciones son recién en octubre del año que viene, falta menos de un año, pero un año en términos políticos es muchísimo tiempo, sobre todo teniendo en cuenta lo que se juega a Brasil, ¿no? Por un lado lo tenés a Bolsonaro que necesita disputar la reelección por una cuestión de que necesita mantener el poder para mantener también sus fueros, porque es una persona que está siendo acosada por investigaciones en relación a corrupción, a desvío de dinero, a otras cuestiones que también involucran a su familia y que necesita, por lo tanto, de la reelección para mantenerse impune y para que la justicia no lo pueda investigar y únicamente pueda investigarlo el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia en todo caso, ¿no? Y del otro lado lo tenés a Lula, que es un candidato que, como se mostró en el 2018, es un candidato fuerte, con muchísima intención de votos, sobre todo en el nordeste, que es el bastión del Partido de los Trabajadores, puntualmente de Lula como candidato, que hoy por hoy aparece prácticamente ganador en primera vuelta, ¿no? Las encuestas lo dan con un 48% de intención de votos ya en primera vuelta, y si contamos, si sacamos lo que son los votos en blanco y demás, digamos, ya ahí tenés una victoria casi asegurada en primera vuelta. Lo que sucede también es que en el medio de estos dos candidatos hay, de parte de la clase política y de parte de sectores del mercado, un interés muy grande por posicionar a un candidato de tercera vía, le llaman ellos, que bueno, ahí está disputando el ex juez y ex ministro de Bolsonaro también, Sergio Moro, como candidato para la tercera vía. También está uno de los gobernadores del sur del país, que es Eduardo Leite, disputando con el gobernador de San Pablo, João Doria. Entonces hay una situación en donde, por un lado, si bien las encuestas lo que están mostrando es a un Lula de repente ganador, posible ganador en primera vuelta, no hay un consenso dentro de la clase política y dentro de los sectores más importantes con mayor peso dentro de la sociedad para acompañar a Lula ante, digamos, una posibilidad de que se enfrenten una segunda vuelta, en caso de que haya una segunda vuelta, con Bolsonaro, ¿no? Entonces, y esto recién a un poquito menos de un año a que se realicen las elecciones. Ana, te hago una sola pregunta más. ¿Cómo está la situación en este momento con el tema COVID y demás, y vacunación? Mirá, la vacunación avanzó bastante, ya hay cerca de un 80-90% de la población que está totalmente inmunizada, bajaron muchísimo los casos, cantidad de contagios, las internaciones en consecuencia también disminuyeron bastante, el número de muertes también, pero hay una situación por fuera de lo que es la situación sanitaria, que es una situación económica muy, muy delicada, donde ha aumentado mucho el índice de pobreza, el índice de miseria y, en consecuencia, la cantidad de gente que pasa hambre, ¿no? En estos últimos días
hemos visto filas de personas en diferentes delegaciones estatales para solicitar el Auxilio Brasil, que es un beneficio que el gobierno pretende otorgar en reemplazo de lo que es el Bolsa Familia, que fue un beneficio impulsado por el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva y que ahora el gobierno de Bolsonaro quiere cambiarle el nombre para, llegada a la elección, poder hacer campaña con eso, ¿no? Bien. Esa es la situación en la que Bolsonaro pretende disputar la elección, o sea, completamente fuera de su alcance y muy poco beneficiosa para su figura, ¿no? Bien, Ana, gracias, muy amable. Ahí estaba Ana Dagorret desde Brasil, Brasil, donde también se ha acelerado la inflación. Están con un 10% de inflación anual, que para Brasil es muchísimo, en 2 dígitos. Y también la inflación de alimentos, ¿no? Por toda la presión de precios internacionales. Bueno, ¿qué pasa con el protocolo COVID para el fin de semana? Bueno, vos te acordás, Maxi, que nosotros contamos que este domingo la elección va a ser diferente a lo que fueron las PASO. No se van a exigir los protocolos COVID que tuvimos cuando tuvimos las PASO el 12 de septiembre. Esto significa que no se van a hacer colas fuera de los colegios y se va a mantener el distanciamiento social, se mantiene la obligatoriedad de llevar barbijo o tapabocas y se sugiere que uno lleve su propia lapicera o virome para firmar el acta después de haber votado y que nos limpiemos las manos frecuentemente y usemos alcohol en gel. También que no entreguemos en mano el DNI a las autoridades que nos van a anotar para poder votar, pero no están las exigencias y las cuestiones tan rigurosas que tuvimos durante las PASO. ¿Por qué? Porque se avanzó precisamente en el volumen de cantidad de argentinos vacunados. Hoy estamos con un 91% de personas que tienen ya primera dosis arriba de los 18 años y un 58% también arriba de los 18 con más de 2 dosis. Algunos incluso mayores de 70 ya están recibiendo la tercera dosis. Entonces el gobierno considera que es momento de flexibilizar la situación para la hora de la votación. Los horarios, por supuesto, son los de siempre mantenidos por la Cámara Electoral. El lugar de votación, fíjense, pero en la mayoría de los casos se repite el que tuvieron durante las PASO, con la diferencia de que no va a haber que hacer colas fuera de los colegios en las veredas, y esto puede ser de gran ayuda porque el domingo probablemente llueva. Las filas se van a hacer directamente adentro de la institución, como siempre, frente a la mesa donde te toca votar, se van a ir llamando, se mantiene un distanciamiento obviamente, pero no esa cosa tan estricta que tuvimos en las PASO. Esta es una de las cuestiones que flexibilizó el gobierno, junto con algunas otras que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, en base a la mejoría de los datos de la pandemia y la evolución de la población vacunada. El gobierno anunció a través de la ANSES, la titular de la ANSES, después de reunirse con el presidente, el aumento de jubilaciones dentro de la movilidad provisional, la fórmula de movilidad previsional, para diciembre. Y ese aumento va a ser del 12,11%. Recuerden que eso se calcula en base a un índice que tiene un mix de evolución salarial y de recaudación previsional. El gobierno lo anunció como un logro, que el aumento acumulado de la inflación de las jubilaciones en el año va a ser del 52,7%. Es decir, que en los 12 meses, con el aumento de diciembre, va a ser del 52,7%, con este aumento del 12,11%, que es más o menos como el aumento que hubo en septiembre. Pero lo que hay que ver acá es que las jubilaciones vinieron corriendo todo el año por detrás de la inflación. En el primer trimestre el aumento fue del 8,07%, el aumento de las jubilaciones, y en el primer trimestre se acumuló 13% de inflación. La barrita verde siempre es la inflación. Después, fíjense, con este 8,7% los jubilados tuvieron que seguir abril, mayo, cuando la inflación seguía creciendo, hasta el aumento de junio. Y con el aumento de junio de la jubilación, ya el acumulado hasta junio era 21,16%, pero la inflación acumulada en junio ya era del 25%. Y después los jubilados tuvieron que seguir con el 21% de aumento hasta septiembre, que tuvieron el otro aumento. Y con el aumento de septiembre las jubilaciones se fueron al 36,1%. Pero ni siquiera en septiembre pudieron empardar a la inflación, porque la inflación acumulada primeros 9 meses hasta septiembre fue de 37%. En este mes de octubre, las jubilaciones siguen con el aumento del 36% en el año y estamos, como informó ayer el INDEC, con una inflación acumulada 10 primeros meses del 41,8%. Es decir, las jubilaciones corriendo atrás.
Noviembre, este mes, ahora que está corriendo, las jubilaciones siguen con este aumento del 36,2% acumulado en el año, y la inflación, suponiendo el 3% de inflación en noviembre, que es lo más probable, más, menos, va a estar ahí, la inflación acumulada en el año a noviembre va a ser 46% y las jubilaciones están con un aumento del 36%. Y en diciembre, efectivamente, con el aumento del 12%, las jubilaciones se van a ir a un aumento anual del 52,7% y muy probablemente sea el único mes en el año donde van a estar por arriba de la inflación acumulada. Si calculamos 4% de inflación en diciembre, la inflación va a estar un poquito abajo del 52%, es decir, que van a estar un poquito arriba los jubilados. Pero los jubilados van a empezar a perder nuevamente en enero, en febrero y demás, van a quedar de nuevo atrás de la inflación. El otro tema que es muy interesante de ver es el tema de la nueva fórmula previsional. La nueva fórmula previsional le significó a los jubilados el año pasado una pérdida muy grande, digamos, frente a lo que le correspondía con la fórmula previsional anterior del gobierno de Macri. Y este año, la nueva fórmula, al revés, este año la nueva fórmula está convalidando aumentos un poquito más de lo que le correspondía con la fórmula anterior, del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque la anterior fórmula, la del gobierno de Macri, se ajustaba en base a la inflación pasada en los 6 meses previos. Como la inflación en el final del gobierno de Macri fue récord, en el segundo semestre llegó al 54% en el 2019, en diciembre, lo que le correspondía a los jubilados ajustado por esa inflación en el 2020 eran aumentos muy fuertes. Y al suspenderse esa fórmula, la del gobierno de Macri, lo que hizo Guzmán y Alberto Fernández fue recuperar para las cuentas fiscales, quedándose con mucho dinero que le correspondía a los jubilados. Lo que sucede ahora, este año, es que como la fórmula se ajusta en base a recaudación y evolución salarial, hay, desde la reapertura de la economía, una mejora muy fuerte de la recaudación principalmente y en menor medida de los salarios. Y en cambio, si hubiese ajustado por la fórmula del gobierno anterior este año, el año pasado hubo parte del año donde hubo tasa de inflación muy baja, de hecho la inflación anual el año pasado fue 36%, con lo cual, efectivamente este año la nueva fórmula funciona mejor para los jubilados que la fórmula anterior. Claro. Pero perdieron tanto el año pasado por haberse suspendido la fórmula de Macri que de todas maneras los jubilados están perdiendo. Y de hecho, fíjense los números. El cálculo es así. Desde el inicio de Alberto Fernández, el aumento con la fórmula... busquemos la placa 2, por favor, de jubilados. Desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, el aumento con la fórmula del gobierno actual va a acumular 106,6% para las jubilaciones y con la fórmula anterior hubiese sido 111%, 111,2%. Pero el tema es la secuencia. El tema es que el año pasado, que los jubilados necesitaban la recomposición frente a 2 años muy fuertes de pérdida de poder adquisitivo, en los 2 últimos años del gobierno de Macri perdieron 18-19% de poder adquisitivo los jubilados. El año pasado, que necesitaban una recomposición fuerte, no la tuvieron porque se suspendió la fórmula de movilidad previsional de Macri. Y este año, con la nueva fórmula previsional, insisto, hubiese sido peor este año si hubiese estado la fórmula anterior, pero aún así estuvieron 12 meses corriendo detrás de la inflación. Y van a terminar el año igualmente 18 o 20 puntos abajo de lo que estaban en el 2018. Bueno, esto lo hemos mostrado varias veces. Este es el dato a septiembre. Esto se achica un poco en diciembre, pero es el dato que corre para septiembre, corrió para octubre y también está corriendo ahora para noviembre. Hoy, en noviembre, por ejemplo, los jubilados que ganan la mínima están cobrando 800 pesos menos por mes de lo que le correspondía con la fórmula anterior. Los jubilados que ganan una mínima y media, 2.400 pesos por mes.
los que ganan 2 jubilaciones mínimas están cobrando 4.000 pesos menos por mes de lo que le correspondía en la fórmula anterior. Los que ganan 4 haberes mínimos de jubilación, alrededor de unos 100.000 pesos o casi 100.000 pesos de jubilación, están cobrando 10.000 pesos por mes respecto a lo que le correspondía con la fórmula de jubilación anterior. Más allá de esa cuestión, está claro que el gobierno estuvo mirando muy de cerca las cuentas fiscales y por eso no hubo bono extraordinario para los jubilados, por lo menos que ganaran de la mínima o 2 jubilaciones mínimas, como habían anunciado que iban a hacer después de las PASO. Anunciaron que iban a hacer un bono para los jubilados para compensarlos frente a la inflación, porque la aceleración de la inflación en septiembre y en octubre de nuevo los dejó abajo. Entonces no van a poder recuperar, recién el último mes del año van a estar empardando a la inflación los jubilados. Y lo que se pensaba como el bono extraordinario de 6.000 pesos que se había anunciado que lo iban a hacer, el plan Platiti y demás, no estuvo. Pero bueno, evidentemente ahí lo que prevaleció fue la preocupación de Guzmán por tratar de cerrar las cuentas fiscales, tratar de mostrar que no se desbandaba el plan de reducción del déficit fiscal de este año, porque bueno, la situación es muy delicada por lo que siempre contamos en términos de la emisión monetaria, la brecha cambiaria y el riesgo de una crisis mayor. Vamos a Chile, donde hay un juicio político al presidente chileno Piñera. Oscar Cáceres está, colega periodista. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, yo estoy bien. ¿Cómo están ustedes en Argentina? Bien, fantástico. Contanos qué está pasando en Chile con este tema del juicio político. ¿En qué estado está? ¿Prosperó? ¿Se ha frenado? Sí, lo que ocurre en el país con la situación del presidente de la República, Sebastián Piñera, hoy está en la más absoluta incertidumbre, porque efectivamente la Cámara de Diputados esta semana aprobó la acusación constitucional que fue presentada por más de 10 diputados y diputadas y pasó a un segundo trámite, digamos, a un segundo estadio en el Senado, que para estos efectos actúa como jurado. Por lo tanto, el próximo martes la sala de los senadores y senadoras está convocada para abordar el juicio político en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera. La razón por la cual se acusa al mandatario chileno es por el escándalo que apareció en los denominados papeles de Pandora, Pandora Papers, respecto de una compra-venta de un proyecto minero muy controvertido desde el punto de vista ambiental en la zona de la región de Coquimbo. A todos los amigos argentinos y argentinas que vienen a Chile les digo por el lado de La Serena, por donde vienen a vacacionar al Pacífico. Bueno, en esa zona está la Reserva Natural del Pingüino de Humboldt. Y allí el mandatario chileno, su familia, el año 2010 tenía una participación en este proyecto de la minera Dominga que, según organizaciones medioambientales, afectaría gravemente el ecosistema en esa zona. El punto es que la familia Piñera Morel, la familia del presidente, le vendió la participación del proyecto de la minera Dominga al mejor amigo del presidente, a Carlos Alberto Délano, un hombre de la banca nacional, también una de las fortunas más ricas del país, y establecieron una cláusula, porque nadie podría cuestionar que entre privados hayan compras y ventas de cualquier cosa, ese no es el punto, sino que en la cláusula de pago, en la tercera cláusula de pago se establecía que para que se completara el pago de más de 150 millones de dólares en una tercera cuota, no debía el gobierno declarar la zona de la Reserva del Pingüino de Humboldt, donde se va a desarrollar este proyecto minero, como una zona de protección ambiental. Es allí la razón por la cual entonces los parlamentarios han decidido acusar al presidente de la República, con el adicional respecto de que el Ministerio Público chileno hoy día investiga a Piñera y hoy día el presidente de Chile está en calidad de imputado por la justicia precisamente por esta compra y venta. Simplemente una pregunta, Oscar. ¿Hay, en base a los números que se manejan políticamente, ¿hay alguna posibilidad de que prospere este juicio político? La verdad que desde el punto de vista estrictamente matemático, si uno considera la representación parlamentaria en el Senado, la oposición tiene mayoría.
pero tiene una mayoría que no le alcanza. Tiene 24 senadores de un total de 29 que se requieren para que la acusación constitucional a Piñera sea aprobada. Por lo tanto, no tiene el quórum. Es decir, si el próximo día martes el Senado vota esto, debería contar con al menos 23 o 24 votos la oposición, pero no le va a alcanzar porque en definitiva necesita 29 y hasta ahora no hay ningún parlamentario de centro derecha del oficialismo, que es el sector que respalda al presidente de la República, que se haya manifestado a la posibilidad de aprobar la acusación constitucional. Por lo tanto, desde un punto de vista estrictamente matemático, dada la conformación de la Cámara del Senado, efectivamente Piñera debería salvarse de la acusación, pero no del punto de vista histórico de que es el primer presidente de la República de Chile que es acusado al menos por una de las cámaras del Congreso Nacional. Esto no había ocurrido antes en la historia del país. Por allá, por el año 1930, 1931, un presidente chileno, Carlos Ibáñez del Campo, fue acusado constitucionalmente, pero antes de que se votara en cualquier cámara, él abandonó el país, se fue a Argentina, se fue allá a Buenos Aires y por el hecho de haber salido del país sin el permiso constitucional del Congreso quedó inhabilitado del cargo, por lo tanto no prosperó. Pero desde el punto de vista histórico es la primera vez que una Cámara del Congreso Nacional chileno respalda una acusación constitucional a un mandatario en ejercicio, pero desde el punto de vista estricto del derecho y de la cuestión gubernamental, Piñera debería salvarse el próximo martes, la próxima semana cuando se vote esto en el Senado, porque faltan al menos 5 votos del oficialismo para que esta se apruebe, dado que es una votación de quórum calificado. Oscar Cáceres, gracias, muy amable, muy completo el informe, muy claro el panorama. Ahí estaba Oscar Cáceres desde Chile. Hay una información de Kicillof. Sí, porque vos sabés que Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ha hecho declaraciones vinculadas a la cotización del dólar. Ha dicho exactamente, mejor dicho, acusó a la oposición de querer impulsar una devaluación y lo dijo técnicamente así, dijo, intereses poderosos buscan forzar una devaluación. Dijo que es algo que siempre se utiliza cuando gobierna el peronismo para generar incertidumbre. Bueno, hay que contarle al gobernador de la provincia de Buenos Aires que sí, es cierto, esta semana el dólar blue puntualmente subió fuerte, pero hoy bajó, para que sepa. No, pero también uno puede decir, bueno, lo mismo le pasaba a Macri, que estuvo devaluando un año y estaba desesperado. Entonces, a ver, nada, ya se sabe, digamos, que este discurso, acá hay algo distinto, que es que el ministro de Economía no se ha montado en las teorías conspirativas, salvo cuando estuvo, porque sabe cuáles son los problemas de fondo y por eso, como contaba, después va y se reúne con las empresas multinacionales, con los bancos de inversión, con esto, para tratar de enviar señales. Pero en general, el folclore de que están presionando por una devaluación, bueno, es la historia de siempre de la Argentina, cuando estás en una situación de debilidad grande y de fragilidad y de problemas. Y de mucha incertidumbre, claro. Incertidumbre que supuestamente se va a develar a partir de el próximo domingo, pero que también lo hablábamos, Maxi, recién nosotros fuera de cámara. Hay incluso parte del mercado que considera que la semana que viene se podría descomprimir la situación del blue. Con los dólares, sí, yo insisto, ahí es clave mostrar algo para adelante, digamos, cuál es el rumbo. Y no es, después es difícil aplicarlo, lo que no es difícil es mostrar un rumbo, dar una señal. Por eso todos van a estar viendo claramente qué hacen el domingo a la noche Alberto Fernández y Cristina, ¿no? Y cuál es el mensaje que va a dar Alberto Fernández, que va a ser seguramente el único orador. Candelaria, gracias, como siempre. Vamos volando la tanda y ya está llegando Marcela Pagano al aire de A24.